El juego del calamar, que recientemente ha conquistado al mundo y ha alcanzado millones de espectadores, no es solo una serie, se ha convertido en un fenómeno global. Esta impactante producción surcoreana se ha convertido en una de las series más vistas de la historia de Netflix desde su estreno. Ha batido récords de audiencia en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Turquía, Brasil, España y decenas de países más. Con su cautivadora trama, temas profundos y personajes inolvidables, la serie ha dejado un profundo impacto en los espectadores, tanto psicológica como socialmente. En este vídeo, compartiremos 5 detalles interesantes sobre esta extraordinaria serie que quizás nunca hayas escuchado. Si estás listo, comencemos. Antes que nada, te recomendamos ver nuestro vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Y no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Primero, repasemos brevemente algunos aspectos básicos de la serie. El juego del calamar fue creada por el director y guionista surcoreano Hwang Dong-hyuk. Esta extraordinaria historia se escribió originalmente en 2009, pero ningún productor aceptó el proyecto durante muchos años. Esto fue así hasta que Netflix, en su búsqueda de contenido que llegara a una audiencia global, finalmente lo aprobó. La serie, que atrajo una gran atención mundial con su primera temporada estrenada en 2021, se convirtió en la serie más vista de Netflix en tan solo unas semanas. La serie explora profundas desigualdades económicas, dilemas morales y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, a la vez que se centra en un emocionante juego de supervivencia. El juego del calamar se filmó principalmente en Corea del Sur. Los enormes decorados, meticulosamente diseñados, las zonas de juego infantiles en tonos pastel, las marionetas gigantes y las impresionantes localizaciones hacen que la atmósfera visual de la serie sea inolvidable. El equipo de producción reconstruyó cada juego a tamaño real, ofreciendo a los actores una experiencia individualizada. La marioneta gigante, construida específicamente para la escena Luz Roja, Luz Verde del primer episodio, ha ganado tanta fama que se ha convertido en una verdadera atracción turística. Además de las actuaciones de los actores, el diseño de vestuario, la codificación por colores y la narrativa simbólica de la serie la han convertido en un ícono mundial de la cultura pop. En resumen, el juego del calamar no es solo una competición de supervivencia, es una poderosa indagación sobre las injusticias del mundo moderno, la naturaleza corrupta del sistema y hasta dónde es capaz de llegar una persona para sobrevivir. Veamos 5 detalles interesantes que pocos conocen sobre esta inolvidable producción. El primer detalle interesante sobre la serie El juego del calamar, la dedicación e inspiración de su creador, Hwang Dong-hyuk. La historia detrás de Hwang Dong-hyuk, creador de El juego del calamar, es tan impactante como la propia serie. Hwang tuvo que afrontar no solo un riesgo creativo, sino también importantes desafíos físicos y emocionales durante la creación de este proyecto. Incluso perdió 6 dientes debido al intenso estrés que enfrentó durante el rodaje. Tuvo que extraerse algunos porque la presión estaba afectando su salud física. Sin embargo, su compromiso con esta historia no se limitó al agotamiento físico. La motivación de Hwang para escribir esta serie fue profundamente personal y emotiva. La crisis económica mundial de 2009 afectó directamente a su familia. Su madre se jubiló, y Hwang, junto con su abuela y su madre, tuvieron que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. En aquel entonces, estaba desempleado y era relativamente desconocido como guionista. Durante un tiempo, debido a limitaciones económicas, pasó tiempo en bibliotecas mientras escribía su guión, escribiendo a mano porque no tenía portátil. Precisamente por eso, el tema central de El juego del calamar, arriesgarlo todo para sobrevivir, era en realidad un reflejo de sus propias dificultades. Hwang había experimentado en carne propia los riesgos que corría la gente al verse sumida en deudas, y al integrarlo en un formato de competición ficticia, creó una historia universal y profunda. Además, escribió este guión por primera vez en 2009. Sin embargo, en aquel momento, la idea se consideró demasiado dura, irreal y arriesgada, por lo que nadie quiso invertir en el proyecto. Nadie, ni siquiera Netflix, mostró interés. Esto fue hasta que el interés por las producciones surcoreanas se disparó 10 años después. Así, la historia de Hwang Dong-hyuk, a la que nadie había prestado atención 10 años atrás, se ha convertido en un fenómeno global.
Este detalle revela, el juego del calamar no es solo una serie, es también la historia de un hombre, llevado al límite físico y espiritual, y contado al mundo. 2. Detalle interesante, pistas visuales ocultas, murales y la horquilla de la marioneta. En la primera temporada de El juego del calamar, una pista clave que los espectadores podrían haber pasado por alto estaba oculta en las paredes del dormitorio de los actores. Inicialmente, las literas abarrotadas y las pertenencias de los actores ocultaban por completo estos murales. Sin embargo, a medida que se eliminaban jugadores y se retiraban las camas, los murales en las paredes comenzaron a aparecer uno a uno. Estos murales eran, en realidad, representaciones exactas de juegos futuros, secciones como el tira y afloja, el puente de cristal y el juego del molde de caramelo habían estado en estas paredes desde el principio. El productor Won Dong-yuk usó este detalle para transmitir a los espectadores el mensaje: si prestaban atención, todo era obvio desde el principio. Otro detalle llamativo estaba oculto en la marioneta gigante del primer juego de la serie, luz roja, luz verde. Un vistazo de cerca a la horquilla de la marioneta revela que las formas utilizadas en el juego final, círculo, triángulo, cuadrado, están grabadas en ella. Además, estas formas también representan a los miembros del personal que desempeñan papeles importantes en episodios posteriores de la serie. Al mismo tiempo, la horquilla que Sae-byeok llevaba antes de morir tenía motivos similares, reforzando el simbolismo del camino que lleva a la muerte. Won buscaba poner a prueba no solo la historia, sino también la percepción del público con estos detalles. Gracias a estas pistas visuales, El juego del calamar presentó no solo una historia de supervivencia, sino también un juego mental para los espectadores atentos. 3. Detalles interesantes, detalles simbólicos, el envoltorio de regalo y el tema de la muerte. Uno de los elementos más impactantes de El juego del calamar es su decoración con sutiles pero profundamente significativos detalles simbólicos. Uno de ellos es el envoltorio de regalo que Seon Hye-jun le regala a su hija por su cumpleaños. Este regalo, entregado con inocente amor paternal, encierra un simbolismo impactante relacionado con los temas de la vida y la muerte que se repiten a lo largo de la serie. La forma del envoltorio de regalo refleja los ataúdes utilizados para albergar a los perdedores de los juegos de la serie, rectangulares, negros y atados con una cinta rosa. Esta similitud puede generar cierta inquietud en el espectador, pero también revela una elección consciente por parte de los creadores de la serie. Según los diseñadores de producción, este detalle sugiere que el creador de los juegos asume el papel de Dios, administrando la vida y la muerte con su propia voluntad. El hecho de que el paquete contenga un encendedor con forma de pistola realza aún más este simbolismo. La pistola representa la muerte, una de las consecuencias fundamentales de los juegos de la serie. Este encendedor, que podría parecer un regalo aparentemente gracioso o marginal, en realidad tiene un trasfondo mucho más oscuro. A pesar de las inocentes intenciones de Hye-jun, este regalo es en realidad una crítica irónica a la crueldad del futuro que el sistema ofrece a nuestros hijos. En definitiva, esta escena no es solo un momento padre-hija, también es una reflexión estética de la pregunta subyacente de la serie: ¿quién determina el valor de la vida? 4. Detalle interesante, detalles de los personajes y referencias culturales. El juego del calamar cautiva a los espectadores no solo con su trama de suspenso, sino también con los sutiles detalles y las referencias culturales de los personajes. Kang Sae-byeok es un claro ejemplo. Sae-byeok, quien interpreta a un desertor norcoreano, usa un acento típico de Corea del Sur al hablar con los demás actores. Sin embargo, cuando comparte momentos emotivos con su hermano menor o su familia, recurre a su dialecto norcoreano. Este detalle revela su naturaleza cautelosa y cuidadosa, que se esfuerza por ocultar su verdadera identidad. Otra sutil referencia proviene de Hye-yeon en el episodio 6. Hye-yeon menciona por su nombre al actor que interpreta al organizador del juego, Lee Byung-hun, haciendo una broma sobre el mundo exterior. Estas referencias ayudan al público a reconocer la sutil frontera entre el mundo ficticio y el real. La palabra ganbu también tiene un significado especial. En coreano, ganbu significa mejor amigo, alguien con quien compartes todo tu ser. Este término se utiliza a lo largo de la serie en escenas donde se intensifican los temas de amistad y traición, creando un profundo impacto emocional en el espectador. Estos detalles demuestran que El juego del calamar no es simplemente una historia de supervivencia, ofrece una perspectiva sociológica más profunda a través de los antecedentes, comportamientos y estilos de conversación de los personajes. 5. Detalle interesante, pistas entre temporadas.
El juego del calamar destaca no solo por sus impactantes visuales y escenas dramáticas, sino también por las pistas ocultas que deja para los espectadores atentos. Las escenas de la primera temporada, donde Hei-jun habla de juegos que jugaba en su infancia, de hecho anticiparon el formato de pentatlón de 6 hombres de la segunda temporada. Estos juegos, aparentemente infantiles, forman la base de los juegos de supervivencia que encontramos en la segunda temporada. Esto demuestra la trama bien planificada y compleja de la serie. Además, en la segunda temporada, se revela que Frontman es en realidad el jugador 001 de la primera temporada. Algunos espectadores atentos notaron que Frontman normalmente es zurdo, pero en ciertos momentos críticos, cambia a usar la mano derecha. Este cambio se interpreta como un recurso narrativo que simboliza su control sobre el juego y sus decisiones conscientes. Estos detalles demuestran que la serie sorprende constantemente al público y establece las conexiones entre cada temporada con mucha antelación. En definitiva, el juego del calamar ha quedado grabado en nuestra memoria no solo por sus sangrientos juegos, sino también por sus detalles profundamente significativos. Esta serie, que cautivó a millones durante 3 temporadas, ofreció una narrativa inolvidable que combinaba crítica sistémica y psicología humana. Tras concluir recientemente su última temporada, la serie se ha convertido en una leyenda. Entonces, ¿crees que el juego del calamar debería tener una 4ª temporada? ¿O debería haber otra serie derivada ambientada en las profundidades del universo? No olvides compartir tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. También te agradeceríamos que te suscribieras a nuestro canal y le dieras me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Hasta la próxima, cuídate y nos vemos.